Hola jóvenes, voy a explicarles en este video las leyes de Kirchhoff para solucionar circuitos eléctricos. Entonces, veamos en qué consisten las dos leyes de Kirchhoff. La primera ley, conocida con el nombre de la ley de las corrientes o ley de los nodos, nos está diciendo que en cualquier nodo, la suma de las corrientes que entran en ese nodo debe ser igual a la suma de las corrientes que salen. ¿Qué es un nodo? Pues un nodo es un punto en el circuito donde se unen más de una terminal. Veamos lo siguiente, si yo aquí tengo una resistencia, acá tengo otra resistencia y aquí tengo otra resistencia, entonces supongamos que aquí está entrando una corriente I1, por acá este es el punto que se llama nodo, aquí tendríamos una corriente I2 y por acá asumimos que hay una corriente I3. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esta primera ley? Lo que nos está diciendo que las que entran a este punto, y si vemos la indicación del sentido de la corriente, entonces sería I1 la que está entrando, debe ser igual a las que están saliendo por el principio de conservación de la carga. ¿Y cuáles son las que están saliendo? En este caso están saliendo I2 más I3. Fíjese que si yo estas que están sumando las paso a restar, quedaría I1 menos I2 menos I3 igual a 0. Entonces un ejemplo pues aquí rápidamente de ver la aplicación de la primera ley, también conocida con el nombre de la ley de las corrientes o la ley de los nodos. Y ahorita vamos a ver cómo se aplican estas a un ejercicio. La segunda ley, la segunda ley de Kirchhoff o ley de las tensiones, conocida con el nombre de LTK, ley de las tensiones de Kirchhoff, nos dice que en un circuito cerrado la suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión total suministrada, o que la suma algebraica de las diferencias de potencial eléctrico en un circuito debe ser igual a 0. Veamos este ejemplo, aquí hay una fuente de voltaje y acá hay una resistencia. Muy bien, entonces aquí tenemos lo siguiente, la polaridad de esta fuente de voltaje, que puede la pila de la batería, va a ser negativo, positivo. Entonces, si nosotros analizamos, aquí sería por la polaridad positivo-negativo, pero la idea es la siguiente, la corriente, el voltaje que yo gano acá, que sería un voltaje B, que es el voltaje de la fuente, al hacer una trayectoria cerrada acá, que se está moviendo con una corriente I, por la ley de Ohm, al pasar por acá, por esa resistencia, entonces ese voltaje de la fuente va a ser igual a I por R en la resistencia, a la corriente por la resistencia. Fíjese que si yo este término lo paso para acá, entonces el voltaje de la fuente menos I por R es igual a 0. Entonces me está diciendo que si yo sumo, porque acá en esta resistencia también hay un voltaje en sus extremos, entonces si yo sumo lo que se está ganando acá en la fuente, se está invirtiendo acá en la resistencia. Entonces aquí se cumple que la suma algebraica de todas las diferencias del potencial eléctrico en un circuito cerrado, pues debe ser igual a 0. Pero veamos cómo llevamos esto realmente a la práctica. Vamos a solucionar el ejercicio por la técnica de mallas. Entonces vemos, lo primero es que acá yo tengo este lado que es el ánodo de la fuente, ese es el positivo y el cátodo es el negativo. En esta de acá, este es el positivo, este es el negativo, y en esta otra fuente este es el negativo y este es el positivo. Entonces, como lo vamos a solucionar por la técnica de mallas, vamos a hacer lo siguiente. Ustedes escogen un sentido de rotación, puede ser en igual sentido las manecillas del reloj o en sentido contrario a las manecillas del reloj para las mallas. Esta es una malla, una trayectoria cerrada. Entonces en la primera malla lo voy a poner en este sentido y voy a decir que por ahí atraviesa una corriente I1. Y en la misma dirección debo de colocar la otra corriente. Entonces la voy a colocar así, la corriente I2. Podríamos tomarlos en sentido contrario, pero entonces dejamos las dos para el mismo lado.
Bueno, muy bien, yo puedo arrancar a solucionar el ejercicio en cualquier punto de la malla. Voy a arrancar acá hasta que complete la trayectoria, voy a arrancar acá. Entonces hay unas leyes o convenciones y es las siguientes. Cuando yo voy en igual sentido de la corriente, o sea que yo vaya subiendo y me encuentro una fuente de voltaje como esta de 5, o sea que yo voy subiendo así y me encuentro la de 5, fíjense que voy a pasar de más a menos. Cuando paso de más a menos, pierdo. Entonces establezco que en esta malla 1, al arrancar donde está la X y empezar a subir, me encuentro que paso de positivo a negativo, entonces ahí pierdo voltaje. Entonces escribiría menos 5 voltios. Sigo en este sentido, sigo en este sentido para hacer el recorrido que asumí de la corriente. Cuando llegue a este punto, a este nodo, empiezo a bajar con la corriente y 1. Entonces me encuentro una resistencia. Recuerden la ley de Ohm, voltaje es igual a I por R, a corriente por resistencia. Entonces como yo voy con I1 y me encuentro resistencia, pierdo. El valor de la resistencia es 2, entonces menos 2 veces los ohmios que son de esta resistencia que tengo acá, menos 2 por I1, ese es el voltaje que yo estoy perdiendo ahí, pero acá hay que tener cuidado con esta resistencia de 2, porque mientras bajo con I1, estoy subiendo con I2, entonces lo que pierdo bajando, lo gano subiendo, pero con la otra corriente, entonces se coloca más 2 ohmios y 2. Entonces cuando sean resistencias y se estén compartiendo en las mallas, por un lado se gana y por el otro lado se pierde. Entonces seguimos bajando y nos encontramos una fuente de 4 voltios que pasamos de más a menos. Entonces pierdo voltaje, entonces menos 4 voltios. Ya voy acá, continúo en esta dirección, me encuentro una resistencia de 6, entonces menos, ahí se pierde 6 ohmios y 1, que es la que estoy recorriendo. Sigo el recorrido y llego a mi punto inicial, entonces esto es igual a 0. Veamos qué valores podemos nosotros simplificar acá. Este menos 5 voltios menos 4 voltios me da menos 9 voltios. Aquí tengo menos 2 y 1 menos 6 y 1 me da menos 8 ohmios y 1. Y la I2 quedaría más 2 ohmios y 2 y esto es igual a 0. Entonces ahí tengo mi primera ecuación, vamos a llamarla ecuación número 1, donde hay dos incógnitas y las dos incógnitas son I1 e I2. Vamos a escribir la ecuación para la segunda malla. Voy a arrancar acá y voy a hacer el mismo recorrido. Entonces vengo en esta dirección y ahora empiezo a subir acá. Al empezar a subir acá me encuentro una fuente de voltaje que pasa de menos a más. Entonces ahí gano 4 voltios. Sigo en el sentido de I2 y me encuentro una resistencia. Ahí pierdo. ¿Ahí cuánto pierdo? Menos 2 ohmios y 2. Pero como esa resistencia por el otro lado, mientras subo con I2, la corriente I1 va bajando. Entonces lo que pierdo por este lado al atravesar la resistencia, lo gano por el otro lado porque va en sentido contrario a mi movimiento. Yo voy subiendo y esa corriente I1 va bajando. Entonces por eso es más 2 ohmios y 1. Continúo, ya voy acá, sigo con la corriente I2, encuentro resistencia, entonces menos 3 ohmios y 2. Ya voy por en esta parte del circuito, empiezo a bajar y me encuentro una fuente de 2 voltios, pero paso de menos a más. Cuando pase de menos a más, gano, entonces más 2 voltios. Ya completo la trayectoria, entonces igual a 0. Y simplifiquemos esta ecuación. Entonces tengo 4 por este lado, más 2, entonces me da 6 voltios, menos 2 y 2, menos 3 y 2, me daría menos 5 ohmios y 2, más 2 ohmios y 1, igual a 0. Esta ecuación es la ecuación 2. Entonces mis dos incógnitas, y ese es el objetivo de aplicar las leyes de Kirchhoff, es hallar las corrientes porque nosotros conocemos los voltajes y las resistencias. Entonces vamos a solucionar esta ecuación, este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Muy bien, entonces vamos a hacer, se puede hacer por el método de sustitución, igualación, reducción, Kramer, pero aquí entonces rápidamente lo voy a hacer por igualación. Entonces
de la ecuación 1 voy a despejar I1. Despejando I1 me quedaría, voy a omitir un momentico las unidades, vamos a saber entonces que el voltaje está en unidades de voltios, que la corriente va a estar en unidades de amperios y que la resistencia pues está medida en ohmios. Entonces, al omitir unidades para hacer la solución rápida, entonces voy a despejar I1 de la ecuación 1, entonces me queda que I1 es igual a 2 y 2 menos 9 sobre 8. Y despejando I1 de la ecuación número 2, me queda que I1 es igual a 5 y 2 menos 6 sobre 2. Entonces igualo esta ecuación que llamémosla A con esta ecuación B, o sea, vamos a solucionarlo por el método de igualación, y entonces me queda 2 y 2 menos 9 sobre 8 igual a 5 y 2 menos 6 sobre 2. Pasando el 2 al otro lado, entonces me quedaría, y el 8 al otro lado, entonces me quedaría 4 y 2 menos 9 por 2, 18, igual a 8 por 5, 42, menos 6 por 8, 48. Bien, entonces este 4 se puede pasar al otro lado, entonces quedaría 36 y 2 y este menos 48 a este lado. Entonces quedaría así, quedaría 48 positivo, 48 positivo, volvamos a la presentación, menos 18 igual a, en el otro lado dejo 42, volvámonos, y el 4 y 2, como lo estoy pasando para el otro lado, entonces queda menos 4 y 2, menos 4 y 2. Por este lado me está dando 36 y 2, y por este lado me da a 48, le voy a restar 18, entonces me da 30. Por lo tanto, I2 es igual, I2 es igual a 30 sobre 36, que esto es lo mismo que 15 sobre 18. He sacado mitad, ahora puedo sacar aquí tercera, entonces queda 5 sextos. O sea que la corriente I2 me dio 5 sextos, valor positivo de la corriente. Muy bien. Entonces ya con I2, devolvámonos a la ecuación A o B. La ecuación A dice I1 es igual a 2 y 2 menos 9, 2 y 2 menos 9 sobre 8, Entonces sustituyamos I2, entonces quedaría 2 por 5 sextos menos 9 igual sobre 8. Entonces me da 10 sextos menos 9 sobre 8, agregando un 1, entonces quedaría aquí 6, 10 menos 9 por 6, 54, dividido 8. Aquí hago el producto de extremos y medios, arriba me da 10 menos 54 me daría menos 44 y 6 por 8, 48. Simplificando me daría menos 22 sobre 24. Si seguimos simplificando, entonces sería menos 11 doceavos. Esta es la corriente I1. Entonces hemos solucionado y hemos hallado las corrientes para el circuito. Ya la solución entonces es que la corriente I1 es de menos 11 doceavos y que la corriente I2 es de 5 sextos, positiva. Es independiente la solución del sentido de rotación. Si lo hubiéramos puesto para el otro lado, entonces simplemente el valor numérico nos debe dar lo mismo, lo que van a cambiar son los signos. Esto es un ejercicio donde hemos aplicado las dos leyes de Kirchhoff para solucionar un circuito donde hay ya más de una fuente de voltaje y no podemos entonces reducir por serie y paralelo para encontrar todas las corrientes que atraviesen el circuito. Jóvenes, un feliz día.